noche para hablarnos a través de su preciosa palabra. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar en su casa una vez más. Y vamos a hablar acerca de los deberes cristianos, deberes espirituales, deberes de nosotros los cristianos o hambre por su presencia. Vamos a leer el libro de Romanos. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 12. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia y te suplico, Señor, que cada palabra que sale de mi boca sea lo que tú tienes para tu iglesia, Señor, para tus hijos, mi Dios amado, y que tú nos hables al corazón en esta noche como tú lo has hecho conmigo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta palabra dice: así que, hermanos. Por lo tanto, esta palabra no es para los que no son cristianos, es para nosotros los hermanos, para los que nos llamamos hijos de Dios, para los que un día hemos hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Es para nosotros, ¿verdad? Y es una exhortación, hermano. Esta es una exhortación que no la hace el apóstol Pablo como cuando no era cristiano, sino que la está haciendo con cariño y con amor. Y él primero nos llama hermanos, ¿verdad? Porque hemos sido, hermanos, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? La misericordia de Dios era que usted y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados. Mas, sin embargo, ¿verdad? ¿Qué es misericordia? Misericordia es recibir, ¿verdad?, algo que yo no merecía, ¿verdad? Algo inmerecido. Misericordia es lo que Dios tuvo con nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces Él dice: os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, así como Cristo se sacrificó por nosotros, y así nosotros también debemos de sacrificarnos para vivir una vida santa que le agrade a Él, ¿verdad? Si Cristo se sacrificó, ¿por qué nosotros no sacrificarnos? Amén, hermanos. Así que Él dice: os ruego, ¿verdad? Y es un ruego con cariño. Dice: hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que ustedes presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios. Hermanos, servir al Señor, obedecer al Señor, vivir la vida en el Señor es un sacrificio, porque hay que dejar las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Hay que dejar las cosas que nos gustan a nosotros para tratar de hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Es sacrificado orar? Es sacrificado orar. ¿Es sacrificado leer la Biblia? Es sacrificado leer la Biblia. Si no fuera un sacrificio, cuando son los días de oración, estuviera lleno todo este lugar. Pero es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, Él nos dice que nos ruega por la misericordia de Dios que nosotros presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, ¿verdad? Ya no el de los machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, ahora es nuestra vida,
una vida entregada a Dios, una vida en obediencia a nuestro Dios, una vida libre de pecado, no que ya no pecamos, ¿verdad? Porque de repente por ahí aparece algo, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos así frisados, pero ya no lo premeditamos. Ahora, ¿verdad? Tratamos de agradar a nuestro Dios, de pecar lo menos que podemos. Pero Él nos dice, ¿verdad?, que nos ruega por esa misericordia, por lo que nosotros hemos alcanzado a través de la gracia de Cristo Jesús. Que nosotros nos presentemos a nosotros vivos, como un sacrificio vivo, santo. Un sacrificio santo es un sacrificio apartado para Dios. Es algo que nosotros, nuestras vidas, solo se deben a Dios y a nadie más, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya no podemos andar haciendo las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros hemos salido. ¿Para qué? Para honrar el nombre de Dios, para agradarle a Dios. Entonces Él nos dice que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Ese es el mejor culto que le podemos ofrecer a Dios, nuestra vida en sacrificio, ¿verdad? Yo puedo cantarle al Señor, sí puedo cantarle, pero qué mejor que la obediencia, qué mejor que dejar de, si yo antes decía malas palabras, ¿verdad? Dejar de decirlas es el mejor sacrificio que yo le puedo dar al Señor, ¿verdad? Llevar una vida que sea honesta, una vida que cuando la gente me mire a mí diga, esa hermana tiene algo y a mí me gustaría ir donde ella va. ¿Entienden eso, hermanos? Eso es tener una vida en sacrificio, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, este siglo, ustedes pueden darse cuenta cómo es el mundo ahorita. Ustedes pueden darse cuenta las decisiones que nosotros debemos de tomar por ser cristianos. Porque si usted y yo no fuéramos cristianos, todo lo que hiciéramos no hubiera ningún problema. Porque eso hacíamos antes, ¿verdad? Tal vez algunos hacíamos unas cosas y otros hacíamos otras que a Dios no le agradaban. Entonces, no os conforméis a este siglo. Es no vivir de acuerdo como el mundo vive. Pero ¿qué pasa? Es fácil dejar las cosas del mundo, de lo que nosotros traemos arraigado. Es difícil soltarlos. Pero en el nombre de Jesús es necesario hacerlo. Hermanos, es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque Él nos está exhortando a través del apóstol Pablo, ya que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que fue el Espíritu Santo el que le dijo al apóstol Pablo que escribiera esto, para que en pleno siglo XXI el Señor nos dice, no se conformen a este siglo. Oh, hermana, pero es que los tiempos han cambiado. El Señor dice, no te conformes a este siglo, y está hablando en tiempo presente. Entonces quiere decir, oh, pero mira, dejemos a los jóvenes que hagan lo que quieran, pero el Señor dice, no se conformen a este siglo. Enséñenles cómo es que ellos tienen que adorar a Dios, ¿verdad? A los niños. Oh, pero son niños, pero hay que enseñarles cómo adorar a Dios. ¿Y dónde se comienza eso, hermanos? En la casa, ¿verdad? ¿Es fácil, hermanos? No, no es fácil. Todos andamos ocupados, haciendo una cosa, haciendo otra, pero es necesario obedecer a Dios. Amén, hermanos. Así que el Señor nos manda a que no nos conformemos, no a que traigamos, a veces queremos traer más bien el mundo a la iglesia, a la casa de Dios. El mundo en nuestros hogares ya casi se está metiendo también, ¿verdad? Y los que hemos recibido a Cristo, que no nacimos en cuna cristiana, sacar el mundo de la casa es difícil también. No es fácil, no es tarea fácil despojarnos de todas las cosas, ¿verdad?, que hemos venido arrastrando, pero más sin embargo el Señor nos invita, nos exhorta a que las hagamos. ¿Para qué? Para que no suframos las consecuencias, ¿verdad? Porque las consecuencias son difíciles. El Señor trata con nosotros porque somos sus hijos. Si nosotros no fuéramos sus hijos, esta carta no fuera para nosotros. Pero como somos sus hijos, Él nos dice, hermanos, ¿verdad? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Porque Dios no nos ha pagado conforme a nosotros somos, ¿verdad? Él nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que este mundo ofrece. Pero ¿sabe lo que pasa? Todo lo que el mundo ofrece, nosotros casi todo lo tenemos en casa.
Y si no lo tenemos, nos sentimos tan mal porque nosotros no lo tenemos y todo el mundo lo tiene. ¿Sí o no? Mas sin embargo el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados, dice. Porque Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que transforma. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros podamos ser renovados, es necesario cambiar el entendimiento. Porque si nosotros no cambiamos los pensamientos y la mente, nosotros jamás seremos transformados. Amén. Jamás vamos a ser transformados, porque la transformación comienza en la mente, en los pensamientos. Yo ya no puedo pensar como pensaba antes de no ser cristiana. Aunque a veces vengan los pensamientos a mí, yo tengo que decir, Señor, que todo mal pensamiento pueda ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Porque los pensamientos vendrán, el diablo vendrá a visitarnos, a ver cómo estamos nosotros. Mas sin embargo, aquel que ha adoptado la mente de Cristo sabe cuando el enemigo viene y sabe cómo cerrarle las puertas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces dice transformados. Transformados. ¿Cómo nos vamos a transformar? Por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Es necesario que nos renovemos. Es necesario ser renovados en el Espíritu. Por eso toda la carta de Romanos 8, Romanos capítulo 8 dice, digo pues, dice, ¿verdad? Perdón, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora ya nosotros somos del Espíritu. Ahora usted y yo andamos algo que se llama Espíritu Santo dentro de aquí. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted trae el Espíritu de Dios en usted. Entonces nosotros ya no podemos andar conforme a los deseos del cuerpo. Ahora tenemos que andar conforme a los deseos del Espíritu. Y los deseos del cuerpo son bien raros, ¿verdad? El cuerpo quiere que usted lo desnude, quiere que usted le dé cosas raras. Mas sin embargo el Espíritu pide otra cosa, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya como cristianos, como hermanos, ya no podemos vivir conforme a la carne. Ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Es fácil vivir así? No es fácil, pero no imposible, ¿verdad? Yo sé que poco a poco, nosotros vamos a ir siendo transformados y renovados. Amén. Y lidiar con aquellos que vienen comenzando. Porque a veces hay un cristiano que tiene 20 años de conocer el Evangelio y llega uno que tiene 2 meses. ¿Cómo el de 20 se va a poner con la mentalidad del que tiene 2 meses? Si se supone que el de 20 años ya debe tener la mente más renovada que el que viene entrando. Entonces, si la otra persona no comprende la posición en la que se encuentra el de 2 meses, se va a bajar de nivel y va a terminar como el de 2 meses y de nada sirvieron los 20 años que estuvo en el Señor. ¿Entendemos eso? Y al diablo le encanta bajarnos de nivel. Le fascina bajarnos de nivel. Pero ¿sabe qué? De usted y de yo depende mantenernos en el nivel que el Señor nos tiene. Déjenme decirle que subir de niveles espiritualmente cuesta. Bajar es fácil. Ahora, subir después de que uno se ha bajado cuesta lágrimas. Entonces mejor no hay que bajar, mejor hay que subir. Hay un canto que dice, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Amén, hermanos. Así se mantiene el cristiano. La iglesia dice que solo se detiene para predicar. La iglesia va así, 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 nunca hacia abajo. Siempre, a veces nos estancamos un poquito, pero luego hacia arriba. El que va hacia abajo no es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios siempre se detiene, pero siempre hacia arriba. Hebreos 12:1 dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Él nos invita, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Amén, hermanos. Así que dice, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Qué es lo que vamos a comprobar, hermanos, cuando nosotros estamos siendo renovados? ¿Saben, hermanos, que cuando la mente se va renovando, por ejemplo, me decía un muchacho que él utilizaba marihuana por muchos años, por añales, por decirlo así, y dice, hermana, cuando yo utilizaba marihuana, mi mente era como que me tenían una venda en los ojos. Dice, el día que yo levanté mi mano para recibir a Cristo, ese día fue como que una venda se me quitó y pude ver la vida diferente. Ahora el hombre trabaja, ahora el hombre gana su dinero y vive bien. Mas sin embargo, cuando el diablo le tenía la mente atrapada, él no veía más que la marihuana, ¿verdad? Y su vida destruida. Nadie daba un centavo por él. Entonces el Señor, eso es lo que nos dice aquí en su palabra. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted se mantiene leyendo la Biblia, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios. Mire, es fácil saber si una persona lee o no lee la Biblia. Habla y no sabe ni lo que dice. Y usted fácil dice, esta persona no ha captado lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando usted habla con una persona, que la conversación de esa persona es la Biblia y la palabra de Dios y el amor a Cristo, y la persona se deleita hablando, usted sabe cuál es el lenguaje que esa persona vive. Es fácil entenderlo. No necesita un psicólogo, no necesita un teólogo, uno puede discernir. Usted puede discernir, ¿verdad? Así que es necesario, hermanos, que nosotros nos mantengamos leyendo la palabra de Dios, que nos mantengamos en oración. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. ¿Yo voy a leer la Biblia porque la lee la hermana Alicia? No, yo la voy a leer porque ahí está la verdad. Mire, mucha gente anda buscando la verdad. Leen muchos libros y no la encuentran. Buscan psicólogos y no la encuentran. Buscan de todo y no la encuentran. Van a la luna y no la encuentran. No sé a dónde más y no la encuentran. Pero es tan fácil encontrar la verdad. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no se engañen, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Quiere conocer la verdad? Lea la Biblia. Ahí está la verdad, ¿verdad? No, que yo no creo lo que predica. Lea la Biblia, ¿verdad? Ahí está la verdad. Y de repente usted va a ser un predicador también. Amén, hermano. Así que no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Pero mira que esto es lo que está de moda. No os conforméis a este siglo. Pero que otro lo tiene y yo lo quiero tener. Pues si no tiene dinero, ¿para qué lo compra? ¿O para qué se enjarana? ¿Verdad? Porque ahorita lo que está de moda es que todo lo que está saliendo, yo lo tengo que tener. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso, que el cristiano debe de ir atrás de esas corrientes? No es verdad. Y de repente estamos tan pobres, pero es por nuestra propia cabeza. Porque queremos lo que el Señor no ha dicho. El Señor dijo, no gastéis el dinero en lo que no es pan, ni en las cosas que no sacian. Si usted se gasta su dinero en el market, está bien, ¿verdad? Pero si usted se gasta su dinero en cosas que ni necesita, ahí está mal, ¿verdad? El Señor dice bien claro, ¿verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y en las cosas que no sacian? ¿Verdad? Es necesario ser sabios, hermanos, con la sabiduría del Señor. Amén, hermanos. El versículo, estamos en el 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Mira el apóstol Pablo, qué humilde. Él dice, digo pues, ya había escrito 11 capítulos, ¿verdad?
11 capítulos había escrito ya del libro de Romanos 12. Y él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Vamos a leer lo que dice Hechos 9 del 1 al 9. Hechos 9, versículos del 1 al 9. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Dice la palabra de Dios, Saulo, hablando del apóstol Pablo, porque Saulo es grande, significa grande. Pablo significa pequeño. El apóstol Pablo sabe por qué nos está aconsejando. Él sabe por lo que él ha pasado. Y dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del camino de Jesús, hablando de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué bonito encuentro entre el apóstol Pablo y Dios. Lo que me gusta es que este hombre, en el primer encuentro que tiene con Dios, hace un ayuno de 3 días. Dice que por 3 días no comió ni bebió. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Que en el primer encuentro el apóstol Pablo tiene un ayuno de 3 días con el Señor. Dice que no comió ni bebió. El apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Era una persona que se creía mucho, ¿verdad? Él dice, yo soy fariseo de fariseos, me sé un montón de lenguas, ¿verdad? Tengo muchos títulos. Por eso es que él nos dice en el versículo 3, dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, por ese encuentro que él tuvo con el Señor. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Él nos está diciendo lo que no debemos hacer. Dice, número 1, ¿qué no debe de hacer la iglesia? No conformarse a este siglo. Número 2, ¿qué debe de hacer la iglesia? Transformarse por medio de la renovación del entendimiento. En el versículo 3, él dice, ¿qué es lo que no deben de hacer? Dice, los cristianos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ninguno de nosotros debe de pensar que yo soy mejor que el otro. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso destruye la obra del Señor. Pensando, ¿qué me va a enseñar la hermana a mí? No, la hermana es nueva. ¿Y qué si el Señor le dio el deseo de darle un don? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no? Cada persona, Dios ha puesto los dones como Él quiso y los reparte a quien quiere. Entonces yo no tengo que ni tener ningún más alto concepto de mí, ¿verdad? Que yo soy mejor que alguien. No, ¿cómo? ¿Yo cómo voy a aprender de esa persona? Eso es tener más alto concepto de sí. ¿Y sabe qué es lo que hay atrás de todo eso? Orgullo, vanagloria.
Y de eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que dice, no hagan eso. No tengan un más alto concepto de ustedes. Véanse como Dios los ve. Amén. Yo me tengo que ver como Dios me ve. No como yo pienso que soy. ¿Verdad? No, hermanos. Eso es lo que el Señor nos aconseja en esta noche. Que nadie tenga más alto concepto de sí. Que si a mí me toca ir con un niño a que me enseñe, yo puedo creer que Dios lo puede usar para que me enseñe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el Señor el que pone la gracia. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Es por la misericordia de Dios que somos lo que somos. Es por su gracia derramada en nosotros. No porque lo merezcamos, porque nosotros somos grandes pecadores. Amén. Impíos, pecadores, ni siquiera somos del pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios tuvo un gran amor para nosotros los gentiles, que le ha tapado el entendimiento a los judíos para llamarlo a celos con un pueblo que no era pueblo de él. Y eso somos nosotros. No es para darle la gloria a Dios, no es para vivir agradecidos con el Señor, no tenemos nada de qué jactarnos. Solamente entender que hay otros que tienen que venir a escuchar su santa palabra y poder invitarlos y traerlos para que ellos también aprendan del amor de Dios. Amén, hermanos. Así que si Dios le va a levantar para ser un maestro, sea un buen maestro, pero no tenga un alto concepto de sí. O no, pues yo ya soy maestro, ¿quién me va a enseñar? ¿Verdad? Si Dios le ha levantado para ser un pastor, gloria a Dios, pero no tenga un más alto concepto de sí. Usted va a tocar la guitarra, no tenga más alto concepto de sí. Usted es un vocalista, no tenga más alto concepto de sí, no tenga nada, porque todo es del Señor. Todo es para la gloria del Señor. ¿Verdad? Además, hermanos, somos servidores. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo ahorita? Sirviendo al Espíritu Santo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ahorita soy su servidora. ¿Verdad? Entonces todos somos servidores del Señor. No hay de qué gloriarnos, porque la gloria es para el Señor. Amén. Hay un canto que me gusta como lo canta el hermano Armando, que dice: a Dios sea la gloria. ¿Verdad? Muy lindo ese canto le salía el hermano: a Dios sea la gloria. La gloria es para el Señor, hermano. Así que eso es lo que no debemos hacer. Viene un hermano entrando, no diga, pues yo tengo 5 años de ser cristiano. Al contrario, porque tenemos esos 5 años, debemos de darle un buen ejemplo al que viene entrando. Que diga, en esa iglesia, ahí hay amor, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? No tener un alto concepto de nosotros, ¿saben qué es? Tener amor y respeto por el otro. Eso nos llama a una palabra que se llama humildad, ¿verdad? Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es pensar con cordura? Pensar lo que Dios piensa de mí, ¿verdad? Creer, yo soy lo que Dios piensa de mí que soy, eso soy yo. Eso es pensar con cordura, es tener humildad, ¿verdad? Es tener humildad. Y la humildad no es que se encuentre en la vuelta de la esquina. La humildad la tenemos que cultivar en nosotros. Porque a veces en el mundo no éramos humildes. Yo no creo que yo haya sido humilde. Yo no creo que yo haya sido humilde. Era bien altanera. Tal vez no le contestaba a la gente, con una mirada era más que suficiente para decirle cuánto yo no me caía bien la persona, ¿verdad? Y me alejaba lo más lejos posible de la persona. No era humilde, ¿verdad? Y tal vez no le respondía porque mi papá me hubiera quebrado la boca, porque tuve un papá muy estricto, pero mi mirada decía más que 1000 palabras. Entonces yo no era humilde. Más sin embargo, hoy que vine al Señor, el Señor me hizo entender que yo tenía que ser humilde. ¿Es fácil ser humildes? No es fácil, hermano. No es fácil ser humildes. Mas sin embargo, Jesucristo
fue humilde. Y el Señor dice, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben lo que dice el Señor? ¿Por qué nos dice que debemos de ser humildes? Porque vamos a hallar descanso para nuestra alma. Porque el que no es humilde quiere arreglarlo todo. Quiere arreglar a todos, aunque él no esté arreglado, ¿verdad? Y estamos mal, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a arreglar nosotros a otros si nosotros mismos no nos podemos arreglar? Amén. ¿Verdad? Es imposible. Solamente con humildad podemos lograr las cosas. Teniendo respeto y amor por los demás. Amén. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 3. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice este versículo que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino que dice que nos debemos de estimar cada uno, ¿verdad?, como superiores a él mismo. Yo tengo que verlos a ustedes como superiores a mí mismo, ¿verdad? Si yo empiezo a ver a los demás como superiores a mí mismo, yo no puedo ser arrogante, yo tengo que ser humilde. Y por ejemplo aquí, Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjense que, no quería decirlo, pero lo tengo que decir, dice que hay maridos que no son humildes. Todo marido debe de ser humilde. Dice, vosotros, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, hablando de sus esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces dice que los maridos deben de ser humildes, ¿verdad? Deben de reconocer que la mujer tiene un lugar en Dios, ¿verdad? Dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Dice que el hombre tiene que ver a la mujer como vaso más frágil. Dice que el hombre humilde, el marido humilde, el esposo humilde, dice que lo que hace es orar. Ora. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando su esposa lo está orando, ve la humildad del marido, también la esposa va y ora con el marido. Y como la esposa se ha unido a esa oración, de pronto los hijos ven que su papá también es humilde, y de repente este hombre se encuentra llevando a toda su familia a la oración. ¿Por qué? Porque ha entendido que es necesario ser un esposo humilde, un marido humilde. Ahora, me cautivó el corazón cuando dice que el marido es el que representa a Dios en el hogar. El marido humilde es el que representa a Dios en el hogar. O sea que si el marido es humilde, lo será la esposa y lo serán los hijos. Y todo será algo maravilloso. Ahora, si dice que el hombre, el esposo, es el que representa a Dios en el hogar, ¿qué cuenta le va a dar ese marido a Dios? ¿Cómo será lo que tiene que, cuando comparezca ante el tribunal de Cristo? Lo que Dios le va a pedir, ¿verdad? Así que yo invito a los maridos en esta noche, o a los esposos, la Biblia dice maridos, a que comiencen una vida de oración, ¿verdad? Con su esposa, con su mujer. Yo no le voy a preguntar cuántos oran aquí con sus esposas. No, ¿verdad? Hay que comenzar a orar.
para que nuestros hijos estén mirando el ejemplo en nosotros y de repente toda la familia se encuentra adorando a Dios. ¿Por qué? Por un marido humilde que ha entendido el plan de Dios en el hogar. Amén, hermanos. Así que para concluir, dice aquí en Gálatas 6, versículo 3, Gálatas 6, versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todo lo que somos, hermanos, es por la gracia de Dios. Debemos pensar equilibradamente que hay personas que tienen dones o habilidades que yo no tengo. Por lo tanto, esas personas se merecen mi respeto y mi admiración. Debemos de reconocer que hay personas que tienen dones que yo no tengo, porque no tengo todos los dones yo. La Biblia dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dios repartió diversidad de dones. A unos les dio el de enseñar, a otros les dio el de profecía, a otros les dio el de ser pastor. No todos van a ser pastor, no todos van a ser maestros, no todos vamos a ser evangelistas, ¿verdad? Pero a cada uno, conforme a la medida de fe, dice el versículo 3, se nos ha dado. Hermano, ¿cómo Dios le va a dar a usted el don de sanidad si usted mismo no cree que Dios lo puede sanar? Entonces no funciona. Conforme a la medida de fe que usted tiene, Dios le está dando esos dones, ¿verdad? Si usted cree que Dios lo puede utilizar, porque no es el hombre el que sana, sino Dios. Si usted cree que Dios lo puede usar para sanar a alguien y usted tiene esa fe, Dios le va a oír y va a decir: ok, ve como has creído. Pero no va a hacer Dios algo en lo que usted no ha creído, ni yo tampoco. Amén, hermanos. Yo recuerdo cuando el pastor decía: vamos a comprar un vas, y el vas va a tener rótulos, y el rótulo va a andar por las calles y solito va a evangelizar el vas. Y yo decía: este está quedando, ¿verdad? Yo decía en mi corazón y cerraba los ojos, pero yo decía: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que dice. Hoy que yo lo veo, digo: perdóname, Señor, mi incredulidad, ¿verdad? Porque pecamos, ¿sí o no? Pecamos, ¿verdad? Entonces debemos de levantar nuestra fe a creer lo que Dios puede hacer. No nosotros, pero sí el Señor. Y si nosotros nos disponemos, Él nos puede ayudar para que nosotros podamos. ¿Saben, hermanos? Aprendí que los dones son para nosotros mismos. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque si Dios me da el don de sanidad y usted está enfermo, ¿quién va a ser el beneficiado? El cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Si me da el don de profecía y yo voy y le profetizo, ¿quién va a recibir la bendición? El cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Así que es para nosotros. Solamente obedezcamos al Señor. Él ya nos dijo qué no hacer y qué cosas sí debemos hacer. No debemos de conformarnos a este siglo. Debemos de transformar, renovar la mente, ¿verdad? No debemos tener un alto concepto de nosotros, al contrario, debemos ser humildes. Y si no, mire, ahí está la prueba, Alex Medina. Es el primero que tiene la licencia de conducir el bus. ¿Quién lo hubiera creído? Nadie, solo el pastor, ¿verdad? Que ha sido su instructor. Entonces, no debemos de tener un alto concepto de nosotros. Amén. Por eso es que ahora entiendo cuando el pastor dice: hazme caso, no vaya a ser que mañana yo sea tu patrón, ¿verdad? Ay, de verdad, y ahora yo he entendido eso, digo: sí, es cierto. A quien menos tú piensas, Dios puede levantar y darle una compañía. Y Él te invita a que trabajes con Él. Amén, hermanos. Así que quiero terminar con esto.
acerca de un granjero. Dice que este granjero fue y habló con los animales, pero habló con dos animales. Habló con la gallina y habló con el cerdo. Y les dijo a los dos animalitos, les dijo, quiero que ustedes contribuyan para que yo pueda tener un desayuno de huevo con jamón o jamón con huevo. Y les dijo, quiero que ustedes contribuyan para que yo pueda tener un desayuno de jamón con huevo. Entonces la gallina, ¿qué fue lo que hizo la gallina? Un pedazo para poner huevo. Pero ¿qué hizo el cerdo? Un esfuerzo de sacrificio, de muerte, para que el granjero comiera jamón con huevo. Que el Señor nos bendiga con su palabra, hermano. Aleluya. A ver, pregúntale que a tu lado, ¿te habló Dios, hermano?